bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos. Amén. Tengo el privilegio de compartir con ustedes en esta mañana. A los que no me conocen, mi nombre es Will. Sirvo aquí en la iglesia del Nuevo Pacto. Tengo rato de no servir, pero sirvo con alabanza, sirvo en la contabilidad, también sirvo con los jóvenes. Y a veces tengo el privilegio de estar aquí enfrente de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Así que antes de empezar, siempre me gusta empezar con una oración. Así que si me acompaña, vamos a cerrar nuestros ojos y poner este servicio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por traernos a tu casa, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí conviviendo juntos, Señor, en poder, Señor, alabar tu nombre en alto, Padre. Y en esta hora, Señor, es el tiempo de recibir palabra y te pedimos, oh Dios, que tu buen espíritu pueda preparar nuestros corazones, pueda preparar nuestras almas para recibir tu palabra, alimento, Señor, de lo alto, Padre. Úsame como instrumento, Señor, para compartir tu palabra en esta mañana, que seas tú, oh Dios, hablando a través de mi vida, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. La semana pasada el hermano Balmore arrancó una serie titulada Las fiestas del Señor. Amén. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Amén. Hablamos sobre las fiestas del Señor que están escritas en la Biblia. Amén. Y hablamos que estas fiestas eran establecidas por Dios. Y fíjese que aunque la práctica de esas fiestas no es para nosotros, ya saben que fue establecido para los judíos, amén, para el pueblo de Dios, pero fíjese que hasta el día de hoy tiene mucho que ver con nosotros, amén. Tiene bastante, su símbolo y su enseñanza es para nosotros, para la iglesia. Tiene símbolo profético que hasta el día de hoy está vigente. ¿Están conmigo? Amén. La semana pasada el hermano Balmore compartió 4 razones por las cuales es importante estudiar esas fiestas que están escritas en la Biblia. Primero dijo que la razón número 1 por qué debemos estudiarlas es porque están escritas en la Biblia. Amén. En Juan está escrito, escudriñad las escrituras. También dice porque en ellas son las que dan testimonio de mí. La segunda razón que compartió el hermano Balmore es que esas fiestas son sombra de lo que ha de venir. Amén. Para los judíos que lo vivieron y lo practicaron en el momento, ellos experimentaron algo en el Señor, pero también todo lo que ellos experimentaron quedó escrito y era sombra de lo que el Señor iba a hacer con su iglesia. Amén. Tercero, dijo él que las cosas naturales explican las cosas espirituales. Amén. Porque ¿cuántos saben que todo lo que Dios ha creado da testimonio de Él? Amén. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos todos los cuerpos celestiales, las estrellas, las galaxias, cuando vemos cómo es que un niño se forma en el vientre de su madre, todo eso da testimonio de la existencia de nuestro Dios. Amén. Esa razón que dio el hermano Balmore me llama mucho la atención, porque dice que esas cosas naturales que nosotros vemos dan explicación de lo espiritual. Amén. Y la cuarta razón por qué es importante ver esas fiestas es porque Jesucristo mismo participó de esas fiestas. Amén. Porque ¿cuántos saben que Jesús vino y Él cumplió la palabra? Él era judío, Él también participaba de esas fiestas. Y hoy en esta mañana vamos a ver la primera de estas fiestas y se titula la Pascua. ¿Cuántos han oído de la Pascua? Todos hemos oído de la Pascua, quizás lo hemos celebrado de alguna forma u otra, porque es una celebración, es una fiesta que lleva siglos en existencia, siglos que la humanidad la ha practicado, ya sea de una forma o de otra forma, tanto que hasta lo han cambiado y se ha hecho algo en el cual el hombre ha sacado provecho, el hombre ha sacado ganancia de esta fiesta, ¿amén? En lo comercial. Pero la verdad es que esta fiesta tiene sus raíces en la Biblia. Y quiero llevarlos al libro del Levítico 23, capítulo 4. La Pascua es una fiesta que celebraban los judíos y era el arranque de un nuevo comienzo para ellos. Amén. Y fíjense lo que dice Levítico capítulo 23, versos 4. Vamos a leer el 4 y el 5.
Y dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Amén. Dice que la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Amén. Y fíjese que al recordarlo, nosotros como los creyentes celebramos visible y activamente la obra redentora de Dios con su pueblo. Y no solamente la obra redentora de Dios con los judíos en aquel momento, sino también para su iglesia hoy en día. Amén. Y vamos a ver cómo, aquí escrito en la Biblia. Pero ya sabemos que, sin embargo, hay muchas personas que no entienden, o muchos cristianos, creyentes a veces, que no comprendemos de qué se trata esta celebración. Amén. Nos han enseñado algo quizás cuando estábamos en otra fe, quizás nos enseñábamos algo quizás en la televisión, hemos visto quizás películas sobre la Pascua, a veces en la escuela enseñan un poquito a los niños sobre qué es la Pascua, pero para lograr entender bien en qué consistía esta fiesta de Dios, hay que meterlos en la Biblia. Amén. Como todo lo que Dios dejó establecido, para conocer más de eso, hay que meterlos en la Biblia. Amén. Entonces vamos a ver primero la Pascua en el Antiguo Testamento. Y fíjese que Pascua, de acuerdo al nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del hebreo Pesach, P-E-S-A-J, no sé cómo se pronuncia, pero al verlo yo lo pronuncio Pesach, que literalmente significa pasar por alto o encima, o en figura significa preservar o mostrar misericordia. Interesante ese nombre, Pesach, porque en inglés Pascua es, no sé si los que saben inglés, es Passover, de pasar por alto. Amén. ¿Y por qué será que significa esa palabra, pasar por alto, Passover? Porque como vamos a ver a continuación, cuando el Señor dejó establecido esta fiesta, era porque el Señor estaba a punto de sacar el pueblo de Israel de Egipto. Amén. Y justo antes de que eso sucediera, el Señor tuvo que hacer algo con los egipcios. Y si se recuerdan, tuvo que llevar un juicio sobre ellos, que cayó sobre los primogénitos de los egipcios. Y para que ese juicio no cayera sobre los hijos de Israel, ellos tuvieran que seguir ciertas instrucciones de parte de Dios. Y cuando cayó ese juicio sobre todo Egipto, este juicio pasó por alto sobre el pueblo de Israel. Amén. Así que el Señor los libró de eso. Y luego a continuación los libró de la esclavitud. Amén. Quiero llevarlos a Éxodo capítulo 12. Vamos a estar ahí en Éxodo. Éxodo capítulo 12, verso 1. Aquí en el libro de Éxodo vamos a ver por primera vez donde el Señor habla sobre la Pascua. Vamos a ver ciertos elementos donde el Señor deja escrito y deja por hecho las instrucciones para el pueblo de Israel. Y también ahí nos ofrece a nosotros todos los elementos esenciales para que podamos considerar bien esta fiesta. Éxodo capítulo 12, verso 1. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 del mes tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Amén. Fíjese que aquí el Señor les está dando instrucciones, ¿verdad? El Señor está a punto de
de mandar esa última plaga a Egipto. Y también de una sola vez el Señor quería hacer algo con Israel. No solamente iba a tratar con los egipcios, sino que quería hacer algo con el pueblo de Dios. Y de una vez iba a establecer algo que iba a quedar escrito y establecido por la eternidad. Amén. Y iba a quedar para que ellos podían conmemorar cómo el Señor los sacó del pueblo de Egipto. Amén. Fíjese que ese propósito que el Señor dejó de esa fiesta y su valor están ligados a la obra de Dios. Amén. Esa obra de redención. Amén. Y fíjese que aún en este día, cuando pensemos en esta fiesta, debemos de tomar en claro y tener presente que el propósito de eso es que esté a la vista o visible esa obra de Dios, que Dios sea la razón por esta fiesta. Amén. Y como vamos a ver que en el quiero llevarlos a un primer punto, que en el Antiguo Testamento la Pascua era una celebración que miraba hacia el pasado. Ya ves que hay muchas fiestas que se celebran, que se están celebrando algo en el momento, un cumpleaños. Pero ya ves que hay fiestas como esta, que está celebrando algo que está a la mira hacia el pasado. En este caso es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y si vemos ahí mismo en Éxodo capítulo 12, vamos a ir al verso 14. Éxodo 12, 14 dice: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a saltar al 42, verso 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Amén. Fíjese que el Señor dejó detalles específicos de la obra de redención que Él había hecho con el pueblo de Dios. Y les dejó a ese pueblo, el pueblo judío, les dejó esta fiesta para que lo podían recordar una vez al año. Así que los judíos, los que todavía practican esta fiesta, lo celebran una vez al año. También los que celebran esta fiesta de Pascua, que no son judíos, que son de otra fe, también una vez al año lo celebran. Y es interesante que el hermano Malmore la semana pasada, ya ves que él va a compartir durante estos 2 meses 7 fiestas. Amén. Y lo interesante es que hay 7 fiestas y hay 7 días en la semana. Entonces el hermano Malmore me llamó la atención que él compartía que nosotros deberíamos de celebrar cada día que Cristo está en nuestra vida. Celebrar cada día que Cristo nos salvó de la muerte. Amén. Y qué interesante que esta celebración es una celebración de cómo el Señor sacó el pueblo de Dios de la tierra de Egipto, sacó el pueblo de Dios de la esclavitud. Amén. Y como vamos a ver a continuación, también es una fiesta que debemos de recordar, no solamente una vez al año, sino que todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas debemos de tener siempre en mente cómo Dios nos sacó de la muerte, cómo Dios nos salvó de una vida de pecado. Amén. Es todos los días. Pero en el Antiguo Testamento era una celebración que el Señor dejó establecido para que lo celebraran una vez al año. Pero fíjese que en esta Pascua, la primera vez que lo hizo, porque vemos aquí en el capítulo 12 de Éxodo, que fue la primera vez que el Señor celebra esta fiesta con su pueblo. Amén. Pero por ser la primera vez, el Señor también hizo otras cosas. Sabemos que el Señor hizo llegar sobre los hogares de Egipto un juicio. Amén. Esa última plaga que se llevó las vidas de todos los primogénitos de Egipto. Amén. Pero como ellos habían derramado esa sangre y puesto esa sangre en los postes, en los dinteles de sus casas, eso sirvió para que ese juicio no cayera sobre su casa. Amén. Y qué maravilloso que esa instrucción, esa gracia vino de parte de Dios. El Señor les dejó esa instrucción para que ellos no pasaran por eso. Amén. Y veo que como el Señor también nos da esa misma gracia, esa misma esperanza, que el Señor nos extiende esa mano de salvación a nosotros también. Así como Él salvó al pueblo de los judíos en aquel entonces,
así como Él los salvó a ellos, también Él nos salva a nosotros hoy en día. Él nos extiende esa mano de salvación. Amén. Y qué interesante que en aquel entonces, que por sangre el pueblo de Dios fue salvo, también por sangre nosotros fuimos salvos, por la sangre de Jesucristo. Amén. Den un aplauso al Señor. Entonces, primero vemos que es una celebración que mira hacia el pasado. Pero otro aspecto importante de esta celebración, de esta fiesta, es que también tiene la cualidad de que motivaba al pueblo a recordar constantemente, vivir fielmente. Amén. Porque ya ves que cuando celebraban esta fiesta, era para que ellos recordaban todo lo que Dios hizo por ellos. Para que ellos siempre, cada vez que celebraban esta fiesta, una vez al año, ellos seguían las instrucciones, comían esa pan sin levadura, quemaban ese cordero y celebraban, pero la parte importante era que ellos recordaban lo que el Señor hizo por sus vidas. Amén. Y fíjese que la razón por la cual ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho por ellos es sencillo. En la Biblia siempre se ve que el olvido, cuando el pueblo de Dios se olvidaba de Dios, eso siempre provocaba la apostasía. ¿Sabemos aquí qué significa la apostasía? Apostatar de la fe es prácticamente negar la fe o tirarlo a un lado. Digamos que y para apostatar implica de que uno tiene que estar en la fe en un punto de su vida y de repente tomar la decisión de dejar a Dios a un lado. Entonces en la Biblia siempre está escrito, si leemos, especialmente los que conocen el libro de Jueces. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? Ahí en el libro de Jueces siempre se miraba el pueblo de Dios que se alejaba de Dios y luego el Señor tenía que mandar un juez, levantar un juez en medio de Israel, y el pueblo de Israel se acercaba nuevamente a Dios, y luego cuando el Señor los libraba, otra vez se apartaban de Dios. ¿Qué será? ¿Por qué nosotros somos así, hermano? Así es la naturaleza humana, pecaminosa. Amén. Nos ha pasado seguramente a todos que cuando nos olvidamos de Dios, y puede ser de una forma sencilla, de una forma sutil, así poco a poco, de cuando nos olvidamos de Dios, nos olvidamos orar, se nos olvida leer la palabra, se nos olvida de repente venir al culto, de repente llevamos una semana, 2 semanas, varios meses sin venir al culto. Poco a poco uno se aleja de Dios por haberse olvidado de lo que Dios hizo con su vida. Y qué interesante que en esta fiesta, ese es el propósito, motivaba al pueblo a recordar constantemente lo que Dios hacía en sus vidas, para que no se apartaran. Y les muestro un ejemplo. Miren este versículo. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Desde un principio el Señor les daba instrucción al pueblo de siempre traer a memoria, de siempre grabar su palabra, de no olvidarse de Dios. ¿Por qué razón? Deuteronomio capítulo 4, verso 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de su corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Desde un principio el Señor les dejó esa instrucción a su pueblo, de que fueran diligentes, que diligentemente guardaran todo lo que el Señor les enseñaba, todo lo que el Señor hizo con sus vidas. Más bien ellos tuvieron la bendición de ver con sus ojos propios las maravillas de Dios. Ellos miraban cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo el Señor los guardó en el desierto, cómo el Señor partió el mar, cómo el Señor mandaba esa columna de fuego en la noche, cómo el Señor mandaba esa nube que los seguía en el día, cómo el Señor hacía que pan descendiera del cielo. Y viendo todo eso, todavía el pueblo de Dios se daba el lujo de olvidarse a veces. No siempre, pero solía pasar en la Biblia. Podemos ver de cómo se olvidaban. Y lamentablemente es una característica que nosotros los seres humanos tenemos. A veces podemos pasar días cuando estamos
en la gloria, estamos en la presencia de Dios todos los días, estamos alabando, ponemos las alabanzas, en la noche estamos leyendo la palabra, estamos constantemente pensando en nuestro Dios, y de repente poco a poco, por los estreses de la vida, por el trabajo, por los niños, por todos los quehaceres, por la escuela, poco a poco como que nos vamos olvidando de lo que tenemos que hacer, y poco a poco nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Siempre que predico, siempre no sé, los que me han oído predicar, siempre menciono al rey David. Es en aquel salmo, el Salmo 103. El rey David, él entendía lo que tenía que hacer, y me llama la atención el rey David porque él siempre, aún siendo un rey, aún siendo un dulce cantor de Israel, él siempre tenía la necesidad de recordarse él solo. Por como dice ese salmo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que salvó tu vida, que ha sanado tus dolencias. Amén. Es lo que nosotros debemos de hacer. Y el Señor dejó eso para su pueblo en esta fiesta de la Pascua. Les dejó esta fiesta para que ellos pudieran siempre recordar que el Señor los había sacado de Egipto. Amén. Vamos a seguir viendo quiero llevarlos a otro versículo, Deuteronomio 16, verso 1. Deuteronomio capítulo 16, verso 1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. Amén. El Señor les dejó esta fiesta al pueblo para conmemoración. Amén. Para que ellos recordaran esa obra redentora que Dios hizo con sus vidas. Y fíjese que Dios le proveyó a su pueblo un medio de gracia que les permitía perseverar en la fe y en la obediencia, y para que podían recordar todos los días de sus vidas. Qué interesante que para que nosotros podamos recordar lo que Dios hace en nuestras vidas, tenemos que recordar. Dios tiene que hacer algo. En este caso, Dios tenía que sacar a su pueblo de Egipto. Amén. Lo dejó establecido para que ellos pudieran recordar, siempre tener eso en su mente, recordar lo que Dios había hecho en sus vidas, para que pudieran perseverar en la fe. Amén. Eso es en el Antiguo Testamento. Amén. El Señor dejó establecido esta fiesta de la Pascua, de cuando el Señor sacó a su pueblo del pueblo de Egipto. Amén. Pero volvemos a ese punto que quizás a veces cruza por nuestras mentes. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Y fíjese que en el Nuevo Testamento podemos ver con un poquito más claridad la razón por la cual el Señor dejó esta fiesta. Porque ¿cuántos saben que ya vimos que todo lo que el Señor dejó establecido en el Antiguo Testamento es símbolo, sombra de lo que iba a venir? Amén. Y aquí en la vida de Cristo vemos en el Nuevo Testamento la razón por qué. Quiero llevarlos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 14. Sabemos que el Señor era judío de nacimiento. Él conocía todas las fiestas, todas las tradiciones, y él las cumplía. Amén. Él iba al templo, él iba a la sinagoga, y él celebraba esas fiestas. Y fíjese que esta Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro Señor. Y vamos a ver a través de su vida, en lo que él hizo, que dio otro nivel de donde podamos ver esa obra de Dios. Vamos a ver aquí, el Lucas capítulo 22, verso 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias
y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Qué obra maravillosa. Que unos dirían que qué coincidencia, ¿verdad? Pero sabemos que no hay coincidencias en el Señor. Por algo fue que este momento, cuando Él estaba cenando con sus discípulos, era justo antes de que Él iba a ser entregado. Amén. Y él les estaba diciendo que me llama la atención eso cuando dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Fue la oportunidad que Dios tomó para dejar algo más establecido. Dejó establecido la cena del Señor, que es una práctica que hasta el día de hoy nosotros, los creyentes, practicamos. Amén. ¿Cuántos saben que practicamos de la cena, comemos de la cena del Señor? ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? Una de las razones por qué lo hacemos es en conmemoración de lo que Dios hizo para nosotros. Amén. Es en conmemoración de su sacrificio en la cruz. Amén. De su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Amén. Dejó eso establecido, y no solo eso, también dejó la inauguración de un nuevo pacto. Ese pacto que dejó para nosotros, amén, los creyentes. Porque Él había hecho un pacto con el pueblo de Israel, pero ahora ya dejó un nuevo pacto para nosotros, para todo aquel que creyere en su nombre. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a ver unos aspectos de esta celebración en el Nuevo Testamento. Esta celebración que Jesús participó en el Nuevo Testamento. Quiero llevarlos a Lucas 22:14, ahí mismo en Lucas 22:14. Resalta esta parte. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Fíjese que él deseaba dejar esto establecido, y lo hizo, lo logró hacer. Dejó ese nuevo pacto establecido para que nosotros también pudiéramos participar. Fíjese. Y en ese momento ellos pudieran tener comunión con el mismo Señor Jesús. Amén. Y es ese deseo que el Señor tenía y tiene todavía aún. ¿Cuántos saben que Dios tiene el deseo de tener comunión con cada uno de nosotros? Tiene ese deseo de tener comunión con nosotros. Y sabemos que cada vez que venimos a su casa, cuando participamos de la cena del Señor, tenemos comunión con Dios. Pero todavía nos falta una parte, fíjese. Todavía nos falta tener una comunión con Dios en carne propia o en espíritu propio. Amén. Cuando ya sea consumada esa redención que tenemos a través de nuestro Señor Jesús, vamos a poder experimentar eso, hermanos. Cuando el Señor venga por su pueblo, cuando nosotros seamos revestidos con esos cuerpos celestiales, vamos a poder participar de esa cena del Señor frente a nuestro Señor Jesús. Y qué cosa maravillosa va a ser en aquel día, hermanos. No sé si se pueden, yo la verdad no me puedo imaginar cómo será ese día cuando pudiéramos tener comunión con Él enfrente de nosotros. Ahorita lo tenemos y lo sentimos su presencia, sentimos su obra en nuestras vidas, sentimos su bendición sobre nuestras vidas. Amén. Pero en ese día vamos a poder ver con nuestros propios ojos a nuestro Señor Jesús y tener comunión con Él. Amén, mis hermanos. Él desea, Él anhela tener esa comunión con nosotros, así como lo anheló tener con sus discípulos en aquel entonces. Y ese verso lo leo nuevamente, dice: les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él anhelaba tener esa comunión con sus discípulos, y Él anhela tener esa comunión con cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Quiero llevarlos a otro verso, Juan capítulo 11, 25. Vemos que esta celebración de la Pascua, y ahora para nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, no solamente es una celebración de su muerte,
sino también de su resurrección. Porque ¿cuántos saben que Jesucristo no está muerto? Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Juan capítulo 11, verso 25. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo llevo a otro verso en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, verso 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Amén. Podemos celebrar gozosamente la muerte de nuestro Señor Jesús, pero también, si vamos a celebrar que Él murió en la cruz por nuestras vidas, también hay que celebrar que Él resucitó y que Él vive. Amén. Hay que celebrar que Él vive en nuestras vidas. Hay que celebrar que Él está a la diestra del Padre. Amén. Hay que celebrar que Él nos ha dado otra esperanza, una vida nueva, vida eterna. Amén, mis hermanos. Yo no sé si eso le da gozo, hermano, porque no sé, yo esperaba que yo estudiando este tema, no sé, me daba más esperanza, porque también es un recordatorio de lo que Dios hizo por mí. Y la verdad es que es algo que debemos de siempre celebrar todos los días en nuestras vidas. Cada vez que amanecemos, cuando nos despertamos en la mañana, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por otro día de vida que tenemos en Él. Amén. Vamos a ir a otro verso. Quiero llevarlos al libro de Corintios, 1 de Corintios 5, 7. Ya vemos que en esta celebración en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor tiene un anhelo de tener comunión con nosotros. Vemos también que es una celebración no solamente de su muerte, pero también de su resurrección. Pero también vamos a ver los elementos memoriales, los elementos que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos tomarlos y utilizarlos cada vez que conmemoramos su muerte y su resurrección. Amén. Dice 1 Corintios 5, 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Algo que quiero señalar, que ya ves que en el Antiguo Testamento, cuando celebraban esta fiesta, siempre sacrificaban un cordero. Amén. Lo sacrificaron esa primera vez que lo hicieron, y cada año que tenían que conmemorar la salida de Egipto, el pueblo de Israel sacrificaba un cordero. Amén. Y por muchos años, ya ves que para perdón de sus pecados tenían necesidad de siempre constantemente sacrificar un cordero, de hacer sacrificio para que pudiera caer ese derramamiento de sangre y esa limpieza de sus pecados. Amén. Pero ya nosotros que estamos en ese nuevo pacto, siempre debemos de recordarnos que no hay necesidad de seguir sacrificando más corderos, porque el Cordero de Dios fue sacrificado y fue el último y suficiente sacrificio para salvar cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, pasado, presente y futuro. Fue suficiente, hermanos. Y quiero verlo también en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 12. Ahí vemos eso. Hebreos capítulo 10, verso 12. Amén. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, hermanos. El Señor solo tuvo que sacrificar su vida una vez. Amén. Cuando antes tenían que sacrificar millares, millones de pobres corderos que murieron por los pecados del pueblo. Pero para nosotros simplemente bastó con el sacrificio de uno, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por su sacrificio es que nosotros tenemos vida.
Tenemos vida y tenemos vida en abundancia. ¿Están conmigo, hermanos? Denle un aplauso al Señor. Hermanos, cuando pensemos en esta fiesta de la Pascua, sí tiene importancia en su historia bíblica, amén, hermanos, pero también tiene importancia en nuestra vida hoy en día. Amén. Es una conmemoración de la muerte de un cordero y perdón de pecados. En el Antiguo Testamento era para redención del pueblo de Israel. El Señor los redimió, los sacó del pueblo de Egipto. Para nosotros, el Señor se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado. Amén. Libres de la esclavitud de la muerte, porque sabemos que sin Cristo somos muertos. Amén. Entonces nosotros, hermanos, cuando pensemos en esto, no simplemente veámoslos como una fiesta que se celebraba y todavía se celebra. Algunos todavía lo celebran todos los años, los judíos. Nosotros tenemos en mente que es una forma de recordar lo que el Señor hizo y sigue haciendo para nosotros. Amén. No solamente recordarlo una vez al año, sino que todos los días de nuestras vidas. Recordémonos que el Señor nos salvó. Amén. Recordémonos que el Señor nos ha dado vida eterna. Amén, mis hermanos. Vamos a ir a un verso más, en el primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 23. Hay que también, hermanos, no solamente celebrar su muerte, su resurrección, celebrar todo lo que todo lo que Él hizo por nosotros, pero también hay que celebrarlo con gratitud. Amén, mis hermanos. No sé ustedes, pero ¿están agradecidos con el sacrificio que Dios hizo por nosotros? Amén. Hay que ser agradecidos, hermanos, porque no fue nada fácil. Si solo recuerdo oír yo un canto de un salmista, no sé si lo conocen, no muchos lo conocen, pero se llama Talles Roberto, si no me equivoco. Y él habla, tiene uno su canto ahí, bien sencillo, donde él habla de su hijo, el cantante. Habla de su hijo, de cómo él ve cómo su hijo crece, corre, juega, pero a veces que su hijo tiene que ser disciplinado. Y él ve cuando su hijo se comporta mal, que tiene que disciplinarlo y lo castiga, dice en el canto, ¿va? Y dice que cuando lo castiga, que él se conmueve en su corazón, porque él solamente está esperando para que el tiempo de castigo pase, para que él pueda lograr otra vez abrazar a su hijo y seguir y celebrar, ¿verdad? Entonces él, haciendo reflexión de su vida y cómo su relación que él tiene con su hijo, él se pone a pensar en el Padre, de cómo el Padre nos ama a nosotros y seguramente ama mucho al Hijo. Y él se pone a pensar y él canta que yo no me puedo imaginar dar la vida de mi hijo por alguien más. No me lo puedo imaginar. Pero cómo fue que Dios, el Padre, tuvo ese amor que Él sí pudo dar la vida de su hijo para salvar a los demás. Y al primero oír ese canto suena algo como, no sé, no suena como alabanza, pero suena como una reflexión. Pero luego cuando él viene a ese punto del canto donde él hace esa como comparación, pero no hay comparación, ¿verdad? Obvio. Pero él hace esa comparación de cómo él ama tanto a su hijo. Y el mismo padre, el cantante Talles, él se conmueve cada vez que él tiene que castigar a su hijo, ¿verdad? Pero lo tiene que hacerlo porque lo ama, ¿verdad? Pero él piensa, se pone a poner, él se imagina estar en la posición del Dios Padre, de cómo pudo, qué sentimientos pudo haber pasado por el corazón del Padre el momento que él tuvo que tomar la decisión de dar la vida de su unigénito para nosotros, para nuestras vidas. Y él canta de eso y la verdad es algo que inimaginable, ¿verdad? No sé los que son padres aquí, ¿se imaginan ustedes ofrendar la vida de tu hijo para salvar a otro? No cualquiera lo hace. Nadie en esta tierra
tendría la capacidad de tomar esa decisión, pero nuestro Dios, nuestro Padre, sí lo pudo hacer, sí lo hizo. Tomó la decisión de dar a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Amén, hermanos. Hay que celebrar eso. Hay que recordar y hacerlo con gratitud. Amén. Por eso cuando digo que hay que celebrarlo con gratitud, por eso digo que hay que hacerlo con gratitud. Hay que recordar que Dios hizo un sacrificio enorme, un sacrificio que nunca, jamás uno de nosotros pudiéramos hacerlo, ni tener la capacidad de hacerlo. Así que, hermanos, cuando pensemos en eso, de la cena del Señor, de la Pascua, de ese nuevo pacto que Él hizo con nosotros, hay que recordarlo con gratitud. 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos. No sé, solo leyendo eso me dan ganas de tomar la cena del Señor. No sé, pensaba que vamos a compartir eso de la Pascua y no lo estamos haciendo, hoy no toca. Pero hermanos, cuando lo hacemos, ya ves que aquí lo hacemos con frecuencia, aquí en la iglesia, ese acto ese de cena del Señor, y ya ves que oramos y pasan todos los diáconos y nos dan esa copita y ese pancito. Cuando participemos de eso, hermanos, no lo tomemos simplemente como un acto de obediencia, porque sí es un acto de obediencia lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, ¿verdad? De hacer eso en memoria de Él. Pero hagámoslos teniendo en mente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, teniendo en mente ese sacrificio, teniendo en mente que ahora nosotros tenemos vida, y hacerlo en gratitud, con gracias. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orarle al Señor y darle gracias a Él por su palabra, darle gracias a Él por todo lo que Él hizo por nosotros. Yo los invito, hermanos, que siempre nos acerquemos a nuestro Dios, porque créeme que es un peligro real el alejarnos de nuestro Dios, el alejarnos de todos esos actos que nos conectan con nuestro Dios, todos esos actos sencillos, actos de oración, actos de leer su palabra, el venir aquí a convivir con los hermanos. No hay que soltar eso, hermano. No hay que dejar ese costumbre. Amén, hermanos. Es sumamente importante, porque no vaya a ser que nos pase como les pasó al pueblo de Dios de antes, que se olvidaban de Dios, se alejaban de Él y eran entregados en manos de sus enemigos. Y qué triste era. Lo leemos en la palabra. Lo leemos en la palabra que ellos eran entregados a sus enemigos, y cuando sentían esa presión, hasta ese entonces clamaban a su Dios. Pero hermanos, que no nos pase a nosotros, que no nos pase a nosotros que tengamos que llegar a esos momentos de dificultad para clamar a nuestro Dios, sino que mientras tengamos la oportunidad, hermanos, busquemos de nuestro Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Porque, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno con nosotros, Señor, aun cuando no lo merecemos, Padre. Aun cuando nos portamos mal, cuando nos alejamos de tu presencia, Padre, tú sigues siendo un Dios bueno. Tú sigues siendo un Dios lleno de misericordia,
Así que, Señor, en esta hora te queremos agradecer, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por esa cena del Señor que dejaste instituido, Señor, como ordenanza, Señor, para conmemoración del sacrificio en la cruz, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo bendigo, Padre, este pueblo, Señor, que ha venido en esta mañana. Señor, si hay personas aquí que tienen necesidades, si hay personas que se han alejado de tu presencia, Señor, que tu buen espíritu, Señor, los alcance y los acerque nuevamente, Señor, a tus caminos, Padre. Yo oro por este pueblo, Padre, y te damos gracias, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Digno, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él, Cordero de la gloria. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Diga: Santo, 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 Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero de Dios, Él es el Cordero de gloria. Él quita el pecado del mundo. Vamos, dígalo una vez más. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. El libro de Samuel dice esta palabra: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, mientras podamos, alabemos a nuestro Dios. Traigamos siempre a memoria su sacrificio en la cruz, esa obra redentora que Él hizo para nosotros, y esperemos ansiosamente volver a verlo, estar en su presencia, compartiendo y teniendo esa comunión con Él. Y hermanos, créeme, cuando sintamos ese alejamiento de Dios, hagamos así como hizo David y recordémonos, que podamos decir: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, que Él es quien rescató del hoyo tu vida, y quien
quien te corona de favores. Amén, hermanos. Hay que darle honra y gloria a nuestro Dios. Exáltale. En el nombre de Jesús. Exáltale. Señor, tú eres digno, Padre. Digno eres, Señor. Santo eres. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por ser bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, tuya sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle gloria, démosle honra a nuestro Dios. Digno eres, Padre.